Europa se está preparando para desplegar hasta 50.000 soldados en Ucrania. Putin ya no es aceptable para el continente. Es hora de detener las aspiraciones imperialistas del líder ruso, ya que se le ha permitido gobernar Ucrania durante demasiado tiempo y representa una amenaza para el resto de Europa. Sin embargo, ¿cómo se llevará a cabo esto exactamente? De la misma manera que el presidente norcoreano Kim Jong-un desplegó a unos 12.000 de sus hombres para luchar en Kursk, ¿se está preparando Europa para enviar 50.000 soldados a luchar por Ucrania? ¿O está Europa pensando en otra cosa? ¿Y qué significa todo esto para el futuro de la guerra en Ucrania? Comenzamos con la pregunta más crucial. ¿Qué está pasando realmente? El 23 de enero empezaron a circular informes de que varias naciones europeas habían empezado a considerar la posibilidad de enviar una fuerza de mantenimiento de la paz a Ucrania. Entre 40.000 y 50.000 soldados formarían parte de esa fuerza, que el presidente francés Emmanuel Macron propuso a principios de 2024. Su objetivo sería establecer una zona desmilitarizada entre Rusia y Ucrania que fuera impenetrable para ambas partes. Según las fuentes, no habrá combates activos en los que participe el ejército europeo. En su lugar, se posicionarían a lo largo de una frontera preestablecida entre Rusia y Ucrania, actuando como una barrera para mantener separados a los dos países. La propuesta se hizo tras las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que su nación está dispuesta a un alto el fuego de algún tipo, pero que el acuerdo solo podría alcanzarse con la cooperación total de los aliados de Ucrania. Sin ellos, no sería posible un acuerdo justo. Por lo tanto, sin tropas europeas sobre el terreno, los soldados de Putin acabarían lanzando otra invasión. Macron está de acuerdo con esta idea. En enero de 2025 habló con Zelensky, durante el cual el presidente de Francia supuestamente declaró que el despliegue de tropas francesas en Ucrania era una posibilidad. Hablamos de la iniciativa francesa de desplegar contingentes militares en Ucrania como una de estas garantías, dijo Zelensky tras la reunión, refiriéndose a las promesas de Francia de ayudar a Ucrania a defenderse. Tenemos en cuenta medidas factibles para su ejecución, el crecimiento potencial y la participación de otras naciones. Francia no es el único país que está considerando desplegar tropas en Ucrania. El Reino Unido también está considerando unirse a la contienda. Según MSN, los Países Bajos, las naciones nórdicas de Suecia, Finlandia y Noruega, así como los estados bálticos de Lituania, Estonia y Letonia, están pensando en desplegar tropas, y en el Reino Unido y Francia ya se están realizando los preparativos iniciales para reunir estas fuerzas. También se cree que el primer ministro británico, Keir Starmer, se está preparando para una reunión informal con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar más sobre el concepto. Eso podría ser suficiente, incluso si los 50.000 soldados vinieran solo de Francia y el Reino Unido. Según el agregador militar Global Firepower, el Reino Unido tiene 860 efectivos militares en activo. Con 200.000 efectivos en el ejército activo de Francia, los dos suman 384 y 860. Podría ser difícil sacar 50.000 soldados de esos ejércitos en pie. Aunque ambos tienen reservas, indicaría un debilitamiento general del 12,5%. El Reino Unido podría incluso retirar la totalidad de sus 50.000 reservas, que suman 924.000 efectivos. Por lo tanto, es factible enviar 50.000 soldados europeos a Ucrania, aunque solo participen Francia y el Reino Unido. Vladimir Putin, sin embargo, es un obstáculo importante en el camino del plan. El 18 de febrero, Putin de Rusia negó categóricamente la idea de que cualquier país europeo enviará tropas a Ucrania a través de Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Según Lavrov, nada cambia cuando los miembros de la OTAN están presentes, ya sea que enarbolen su propia bandera nacional, la bandera de la UE o una bandera extranjera. Naturalmente, nos parece intolerable. Estas declaraciones se hicieron tras la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con los líderes rusos en Arabia Saudí. La conversación sobre cómo llevar la paz a Ucrania comenzó en esa reunión, pero le faltaba un componente crucial: Ucrania. Además, los dirigentes rusos han instado a Occidente
a renunciar a una promesa de 2008 que insinuaba que Ucrania acabaría uniéndose a la OTAN. El mensaje de Putin es claro. Se opone a la presencia de cualquier fuerza de la OTAN en Ucrania, ya sea de mantenimiento de la paz o de otro tipo. Además, no quiere que su adversario se una a la fuerza de defensa colectiva, que es el desafío más fuerte a su gobierno. La propuesta en su conjunto se pone en tela de juicio por este rechazo. Sin embargo, no elimina las motivaciones que hay detrás de estos debates sobre las tropas europeas que actúan como fuerzas de mantenimiento de la paz en primer lugar. Probablemente, las primeras observaciones de Macron sobre el despliegue de tropas europeas en Ucrania sembraron la semilla. Hay un cambio en la postura de Rusia. Está tratando de hacerse con más territorio y tiene la mirada puesta no solo en Ucrania, sino también en muchos otros países, dijo en febrero de 2024. Por lo tanto, Rusia representa una amenaza mayor. Al principio, los aliados europeos de Francia hicieron un esfuerzo por desvincularse de las declaraciones del presidente francés. No hubo acuerdo sobre el concepto de enviar tropas de a pie a Ucrania. Incluso Macron tuvo que reconocerlo. Ese acuerdo está empezando a surgir ahora. El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puede ser un factor que contribuya a ello. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha reavivado el interés por la propuesta de Macron, según el Financial Times. Trump quiere que la guerra en Ucrania termine lo antes posible, preferiblemente con un acuerdo de paz. Además, según el Financial Times, quiere separar la seguridad de Estados Unidos de la seguridad europea en general. El canciller entrante de Alemania, Friedrich Merz, declaró el 21 de febrero que Estados Unidos podría retirarse de la OTAN. En una entrevista, Merz dijo: «Tenemos que estar preparados para la posibilidad de que Donald Trump ya no mantenga incondicionalmente el compromiso de defensa mutua de la OTAN». Instó a Europa a hacer todo lo posible para garantizar que sus fuerzas armadas sean capaces de defender el continente. Europa podría lograrlo desplegando 50.000 soldados como fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania. Otra de las principales prioridades parece ser preparar a esos 50.000 soldados para un posible conflicto con Putin. Muchos en Europa están empezando a considerar la idea de desplegar soldados en Ucrania, especialmente teniendo en cuenta las cada vez menores posibilidades de que Ucrania se una a la OTAN, lo que parece imposible mientras Putin esté en guerra en el país. Esas naciones europeas no tienen ningún deseo de entrar en el conflicto, pero ahora Francia, el Reino Unido y otros países parecen pensar que Putin podría verse disuadido de avanzar en su operación militar especial si proyecta poder mientras sigue actuando como fuerza de mantenimiento de la paz. Ahora es el momento de empezar a demostrarle a Trump que el resto de Europa está preparada, sobre todo porque Trump puede sacar a Estados Unidos de la ecuación o, como mínimo, reducir su papel. Además, Europa obtendría dos ventajas con el despliegue de 50.000 soldados. Aunque reduciría la cantidad que el continente en su conjunto gasta en prestar asistencia militar a Ucrania, podría demostrar su apoyo al país. Además, el envío conjunto de estos 50.000 soldados permitiría a los países europeos reforzar sus propios vínculos de seguridad, algo que muchos considerarían esencial si pensaran que Putin realmente tiene la intención de centrar su atención en otros países si prevalece en Ucrania. El propio Zelensky es otro factor a tener en cuenta. The Guardian cubrió la asistencia de Zelensky al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero. El presidente de Ucrania declaró que, antes de afirmar que Ucrania necesitaría al menos 200.000 soldados europeos aliados para defenderla a ella y al resto del continente de los objetivos de Putin, Europa debía primero establecerse como un actor global poderoso y vital. La idea de que Europa aprenda a cuidarse a sí misma, porque el presidente Trump podría detener la ayuda estadounidense, sirvió de marco para el discurso. Zelensky incluso afirmó que 200.000 sería el mínimo, y que cualquier cifra inferior sería insignificante. Unos días después, el presidente de Ucrania se retractó considerablemente de esa estadística, diciendo a Bloomberg que en realidad había informado a un periodista de que la cifra era de 200.000, posiblemente más o menos. Esa afirmación contradice lo que declaró en Davos, tal vez debido a la impracticabilidad de la cifra de 200.000. Esa cifra
es incluso superior a la cantidad de soldados que participaron en el desembarco del día D de la Segunda Guerra Mundial, como señala el Financial Times. Según la publicación, la cifra de 50.000 que se baraja actualmente es mucho más realista, y Kiev parece estar entrando en calor con la idea de que ese contingente vigile un frente de más de 1.000 kilómetros de largo. Al parecer, Ucrania y sus socios europeos han mantenido una serie de conversaciones entre bastidores. Sin embargo, es fundamental señalar una cosa. No se desplegarán tropas en Ucrania en un futuro próximo, a pesar de que las conversaciones se están intensificando obviamente. No habrá una oleada repentina de 50.000 soldados europeos en Ucrania. Dadas sus declaraciones en febrero sobre impedir la entrada de fuerzas de la OTAN en Ucrania, eso supondría una escalada significativa que podría obligar a Putin a tomar medidas decisivas contra Ucrania y el resto de Europa. Solo después de una deliberación exhaustiva entre los aliados de Ucrania, lo cual no está sucediendo en este momento, y bajo los auspicios de un plan de paz aprobado por Rusia, las tropas europeas pondrían un pie en Ucrania. Sin embargo, Europa no puede permitirse dudar demasiado antes de comprometer estas fuerzas. Las naciones europeas deberán estar listas para intervenir, ya que Trump parece comprometido a lograr la paz, o al menos un alto el fuego, entre Rusia y Ucrania. Esto es especialmente cierto si se materializa lo que se cree que es la propuesta de paz de Trump. The European Conservative publicó el 28 de enero un artículo sobre un borrador filtrado del supuesto plan de 100 días de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. Según esta idea, Ucrania tendría que renunciar a sus ambiciones de unirse a la OTAN y declararse neutral hasta al menos 2030. A cambio, EU seguiría prestando apoyo militar, mientras que Ucrania podría mantener su ejército actual, y Europa ayudaría en la reconstrucción de posguerra del país, que es quizás donde sería útil una zona desmilitarizada con 50.000 soldados europeos. El plan también exige que Ucrania renuncie al área que ya ha perdido frente a Rusia y se comprometa a no intentar recuperarla, así como el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, muy probablemente con una importante participación europea. Esta es probablemente la idea que Trump y Putin discutieron en Arabia Saudí. Incluso si Putin se opone rotundamente al concepto de soldados europeos de mantenimiento de la paz, Trump podría querer abogar por ello. ¿Qué pasaría si Putin cambiara de opinión y permitiera que una misión europea de mantenimiento de la paz utilizara fuerzas? La solidez es la primera preocupación, según Camille Gran, exfuncionario de la OTAN y actual miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Gran le dice al Financial Times que cualquier despliegue de tropas europeas tendría que ser lo suficientemente grande como para no necesitar refuerzos de inmediato, y no ser percibido por la OTAN como un compromiso encubierto, así como lo suficientemente fuerte como para evitar ser un blanco fácil que Rusia pondría a prueba de inmediato. El último punto es especialmente crucial. Putin puede considerar ya el despliegue de estas tropas como una escalada. Dado que el líder ruso ha acusado a la OTAN de utilizar a Ucrania como representante casi desde el inicio de su operación militar especial, cualquier indicio de implicación solo conduciría a una mayor escalada. Aquí hay que encontrar un equilibrio. Gran propone que la OTAN podría seguir desempeñando un papel en el marco de la estructura Berlín Plus, que es un acuerdo que permite a la UE utilizar parte de las competencias de planificación de la OTAN para apoyar iniciativas como esta. La UE ya ha utilizado esta estructura en Bosnia y Herzegovina y permitiría al Reino Unido enviar soldados a Ucrania sin que Putin pueda acusar a la OTAN de interferir. En cuanto a la apariencia real de la zona desmilitarizada, Europa podría pensar en algo parecido a la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los soldados de ambas naciones patrullan la zona desmilitarizada mantenida por esas naciones, formando una línea que tendría que ser cruzada por una de ellas para iniciar las hostilidades. Quizás el plan sea hacer lo mismo entre Rusia y Ucrania. Para ambas partes, la zona desmilitarizada serviría como un sistema de alerta temprana de que la otra está atacando. Además, probablemente se involucrarían otras naciones europeas, aunque Gran Bretaña y Francia parecen ser las favoritas en cuanto a proporcionar las tropas que vigilarían la zona desmilitarizada. Desde mayo de 2024,
Estonia ha estado considerando desplegar tropas en Ucrania. Lituania, otro estado báltico, también ha declarado que está dispuesta a enviar unos 100 soldados para ayudar en el entrenamiento de las fuerzas ucranianas. Si se materializa la idea de desplegar 50.000 soldados europeos en Ucrania, tal vez esos 100 puedan utilizarse para patrullar la zona desmilitarizada. Por lo tanto, el objetivo es establecer una fuerza europea multinacional en Ucrania que funcione independientemente de la OTAN, sea capaz de proyectar fuerza a Rusia sin pasarse de la raya y pueda apoyar una tregua que permita a Ucrania recuperarse. Por lo tanto, los 50.000 soldados europeos tienen objetivos específicos en mente. Sin embargo, el plan no es perfecto. Incluso con el pretexto de preservar la paz, el concepto de desplegar 50.000 soldados europeos en Ucrania tiene algunos problemas que deben resolverse antes de que pueda llevarse a cabo. El más importante de ellos es un dilema que siempre ha existido en Europa cada vez que se plantea la idea de enviar tropas a Ucrania: conseguir el consenso de las naciones participantes sobre si se debe proceder y cómo hacerlo. Con frecuencia creemos erróneamente que Europa es una entidad unificada en la que todos cantan al unísono. Eso no es cierto. Europa está formada por 44 naciones, no todas ellas miembros de la UE, y cada una tiene sus propias aspiraciones. Ni siquiera los miembros de la UE estarán necesariamente de acuerdo entre sí. Esto quedó patente cuando Macron sugirió inicialmente el despliegue de tropas en Ucrania. Los líderes europeos respondieron a ese plan de varias maneras, la mayoría de ellas negativas. Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, rechazó categóricamente la idea, y el canciller alemán, Olaf Scholz, se apresuró a señalar que no se había llegado a un consenso sobre el asunto. En la era moderna, Europa es al menos más consciente de la amenaza de Putin. Sin embargo, eso no implica que todo el mundo esté aprovechando la oportunidad para enfurecer aún más a Putin. Esta es una opción puramente hipotética, afirma François Heisburg, asesor principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Llegar a un consenso entre los europeos será casi tan difícil como llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. En otras palabras, solo un pequeño número de naciones europeas parecen apoyar el borrador inicial de la propuesta, y aún no se ha decidido quién y cómo enviará 50.000 soldados. Hablando de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, eso presenta otro problema. Si Putin rechaza el plan de los 50.000 hombres, está fuera de discusión. Ese parece ser el caso cuando Trump y Putin se reunieron en Arabia Saudí. Según IP News, Putin ve a Ucrania como parte de Rusia, lo que contribuye al problema. Occidente no debería incluirla. Puede que ni siquiera considere dejar que las tropas europeas lo alejen de lo que él considera legítimamente de Rusia, porque Europa no debería tener ningún papel en lo que le sucede. Boris Bondarev, un ex embajador ruso, lo cree así. El diplomático que abandonó Rusia cuando Putin inició su guerra afirmó que Putin nunca estaría de acuerdo con esto. Además, Putin puede declarar la entrada de tropas europeas en Ucrania como una de sus líneas rojas. Aunque varias de esas líneas ya se han cruzado durante el conflicto, esta haría que esos países reconsideraran el despliegue de soldados. No quieren correr el riesgo de una escalada. Aquí, el factor Trump podría ser relevante. El presidente Trump publicó lo siguiente en Truth Social el 22 de enero. Voy a hacerle un gran favor al presidente Putin y a la tambaleante economía rusa. Poner fin a este conflicto inútil hoy. La situación solo empeorará. Me veré obligado a imponer fuertes impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a EU y a otras naciones participantes si no somos capaces de llegar a un acuerdo rápidamente. Pero Trump ha cambiado de postura posteriormente. Tras acusar públicamente a Zelensky de ser responsable de la guerra de Putin, Trump declaró el 21 de febrero que está harto de la forma en que el presidente de Ucrania ha gestionado la crisis. Trump declaró en el programa de Brian Kilmeade: «Llevo años observando a este hombre, mientras sus ciudades son destruidas, su gente asesinada y sus soldados diezmados. Llevo años observándolos negociar sin usar ninguna carta. Te cansas de que no tenga cartas. Ya estoy harto de que te canses». En lugar de amenazar a Rusia con aranceles, Trump ahora amenaza a la UE.
Con los planes de Europa de desplegar 50.000 soldados en Ucrania, se ha convertido efectivamente en un comodín. Si las especulaciones sobre la formulación de su plan de paz son ciertas, apoya la idea durante un mes. Al siguiente, acusa a Zelensky de iniciar la guerra y reunirse con Putin sin la participación de Ucrania, da a entender que abogará por una paz más aceptable para Rusia. Y por último, una cosa más en la que pensar: el Kremlin. Putin lleva mucho tiempo fingiendo que Occidente está utilizando a Ucrania como fachada en su batalla contra Rusia, como ya hemos comentado. Putin ha hecho un esfuerzo concertado para promover ese punto de vista dentro del Kremlin, y cualquier sugerencia de que renunciaría a él para permitir que las tropas europeas patrullen cerca de Rusia puede resultar en su destitución. Simon Budiwis, director de Objective Ukraine, cree que una de las cosas que ha estado metiendo en la cabeza a la gente en Rusia es que fuimos a Ucrania para detener a Ucrania, para impedir que las tropas de la OTAN entraran, para evitar que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN, declaró Budiwis en una entrevista con Times Radio el 24 de enero. Según Budiwis, que cualquier tropa europea, ya sean los 200.000 que desea Zelensky o los 50.000 que se están sugiriendo actualmente, entre como parte de una misión de mantenimiento de la paz, sería una oposición directa al mensaje que Putin ha estado tratando de transmitir desde el principio. Podría correr el riesgo de ser visto por su propio pueblo como un mentiroso, o, peor para Putin, como un cobarde. Por eso, Putin está rechazando ahora la idea de una fuerza europea de mantenimiento de la paz. Budiwis comenta: "No creo que eso vaya a ser bueno para su salud", en referencia a la posible aprobación por parte de Putin de 50.000 soldados europeos para proteger la frontera de Rusia con Ucrania. No hace falta decir que alguien tendrá algo que decir al respecto, especialmente alguien que es aún más belicista que él. Putin está ahora tan firmemente arraigado en su propia propaganda que puede ser derrocado o incluso asesinado por uno de sus rivales políticos si permite que las tropas europeas se acerquen a su nación. Si ese es el caso, las fuerzas europeas con cualquier tipo de conexión con la OTAN pueden verse involucradas, haciendo imposible incluso un acuerdo de paz que vea a Rusia anexionarse el 18% de Ucrania que ya posee. Putin podría estar esperando a ver si Estados Unidos retira su apoyo a Ucrania. Si lo hiciera, podría pensar que es preferible que Rusia siga luchando, ya que gradualmente prevalecería y le daría el liderazgo de la nación que siempre ha deseado, así como un camino hacia el resto de Europa en el futuro. La Unión Europea se está preparando para desplegar 50.000 soldados en Ucrania. Algunos sostienen que debe hacerlo ahora, si quiere frustrar las aspiraciones de Putin y fomentar cualquier forma de paz entre Rusia y Ucrania. Las preocupaciones actuales son si Putin permitirá que estas tropas entren en Ucrania y si llegan demasiado tarde. Comparta sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Cómo afectarían las 50.000 tropas europeas al conflicto en Ucrania? En el futuro, ¿permitirá Putin que una fuerza de mantenimiento de la paz entre en Ucrania? Gracias por ver el vídeo y háganos saber lo que piensa.